Buenos días, amigos. Estamos de nuevo con ustedes y con el sociólogo PhD Tomás Páez, quien es un dirigente de la Red Global de la Diáspora, tiene publicaciones sobre el tema, acaba de ser entrevistado en una, entrevistado, acaba de hacer una presentación muy importante que él nos va a referir en Portugal, donde explica una, un conjunto de temas muy interesantes acerca de la costo y beneficio y desventaja y ventaja de la diáspora como fenómeno. Pero lo más importante para nuestra reunión de hoy es cómo vamos demográficamente e institucionalmente. Buenos días, Tomás. Tienes la palabra. Buenos días, Samuel. Gracias por la invitación y por este nuevo encuentro en tu espacio. Eh, la diáspora sigue creciendo. Crece a través de Guyana, crece a través de Brasil, crece a través de Colombia. Se ha dinamizado mucho después de lo ocurrido en las elecciones, en el desconocimiento del resultado electoral. Digamos, el golpe de Estado eh, impuesto por quienes hoy ejercen el gobierno. Y, perdón, la tendencia es que va a seguir creciendo. Nosotros creemos que ya hemos pasado la fase de hacer cartografía y radiografía de la diáspora. Yo creo que en este momento ya estamos en condiciones de hablar de la estrategia de gobernanza de la diáspora y es a eso lo que creo que hay que concentrar el esfuerzo. En la estrategia. Sí. ¿Por qué en la estrategia? ¿Cómo Porque es en ajá. la, cómo se, eh, cómo se prevé? O sea, hay personas que no conocen bien todo el desarrollo que ha habido desde el punto de vista de organización, de, de asentamiento, de instalación de los grupos venezolanos, pero nosotros aquí en el canal y en las organizaciones que estamos aquí trabajando en Miami, así como tú en España y en el mundo entero, somos testigos de que hay una gran, digamos, conciencia de la necesidad de organizarse y articularse con Venezuela. Y en ese sentido, este planteamiento que tú haces sobre la gobernanza me parece fundamental. ¿Cómo lo podemos explicar en este momento y cuáles son los proyectos? a ver, mira, la diáspora venezolana integrada por más de 9 millones, 9 millones y pico de ciudadanos, es el último pico, lo presentamos el informe el 31 de diciembre del año 24, es decir, y todavía sigue creciendo, ya las nuevas tendencias lo indican. Esa diáspora está distribuida en 90 países, más de 500 ciudades y más de 1.500 municipios. Y ha constituido más de 1.300 organizaciones, muchas más. Estamos tabulándolas, hacemos un seguimiento de ellas y hacemos un trabajo con ellas. Y son esas organizaciones las que es necesario fortalecer para hacer frente a la nueva realidad, a la nueva llegada de venezolanos que hay que acoger, orientar y brindar orientación y asesoría. Entonces, creo que allí existe un trabajo enorme que complementado con el que se hace desde Venezuela, las organizaciones en lo que llamamos el viejo mapa, porque tenemos una nueva geografía. En el viejo mapa de Venezuela hay un conjunto de organizaciones por estados, por sector, centros de investigación, gremios empresariales y profesionales, que también están trabajando y pendientes de ese activo que es el capital humano que hoy integra la diáspora. Y ahí estamos, entonces se ha forjado la nueva estructura organizativa que la hemos denominado el Instituto Venezolano de la Diáspora. Ok. Es importante que se sepa, eh, hay personas que no tienen mucha, digamos, seguimiento del fenómeno de la diáspora. Y hay personas que en estos días me decía un amigo mío, no, pero es que la diáspora es gente que ya se fue
y ya no tiene relación con Venezuela. En mi caso particular, yo digamos, lo refuté porque yo he vivido algo distinto aquí en Miami y las veces que he ido a España. Pero además, a través de mis familiares, de amigos, etcétera, y del seguimiento que tengo contigo y con todas tus redes, estoy consciente de que Venezuela afuera tiene una gran vinculación, una gran articulación, que incluso creo que tú lo llamaste una nueva diplomacia, pues una forma de diplomacia popular, pues. Y en este sentido, dada la crisis que tiene Venezuela, yo creo que es importante un aspecto político que ya otros países han resuelto, que es la incorporación del votante venezolano en los procesos electorales y en los procesos políticos a los cuales tiene derecho constitucionalmente. En ese sentido, ¿cómo observas tú esto? No, es lo que ya tú lo dijiste, yo creo que lo que hago es reiterar lo que ya dijiste, estoy de acuerdo contigo. El, la diáspora lo que ha hecho es mudarse más lejos. Nadie dice que la persona no existe cuando se muda del Zulia a Carúpano, que es una distancia el doble o el triple de lo que es mudarse de Maracaibo a Barranquilla, por ejemplo, ¿no? O de Maracaibo a Riohacha en Colombia. Es decir, es entender que los venezolanos y la venezolanidad existe allí donde están los venezolanos y que los venezolanos hoy son seres transnacionales que crean organizaciones transfronterizas, es decir, transnacionales. Pero como tú lo señalaste, ejercen la diplomacia pública. De hecho, la forma en que se moviliza la diáspora es una negación de la política oficial. La política de la diplomacia oficial se orienta a las relaciones con Rusia, con la teocracia iraní, con Turquía, con Cuba, con Nicaragua, con China. No es exactamente los lugares a los que migran los venezolanos. Los venezolanos migran a Estados Unidos, a España, a Colombia, a toda Latinoamérica, a Brasil, a Guyana, al Caribe, es decir, en aquellos países donde hay democracia. Y allí en esos países no solamente construye organizaciones para ocuparse de los venezolanos, sino también para relacionarse con la institucionalidad local. Eso quiere decir empresas, empresarios, gremios profesionales, universidades y gobiernos locales y nacionales y parlamentos. Entonces, el dolor de cabeza del gobierno venezolano, hoy gobierno de facto, hoy dictadura en el más claro sentido del término, eh, es exactamente que la diáspora es un doble testimonio del fracaso del modelo socialista del siglo XXI, porque la crisis que produce el éxodo, que ocasiona el éxodo, ha sido generado por el modelo del socialismo siglo XXI, sino que además quienes están integrando la diáspora construyen organizaciones que denuncian lo que ocurre en Venezuela, los salarios, la situación de los presos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ejercen la diplomacia pública. Hay un fenómeno muy interesante que lo han mencionado algunos diplomáticos y dirigentes políticos de otros países, y es que Venezuela ha tenido una imagen y un prestigio y una historia de ser un país muy comprometido con el desarrollo de la libertad y la democracia. Exiliados que estuvieron del Cono Sur en Venezuela y han regresado a sus países, demuestran en sus exposiciones públicas este reconocimiento y agradecimiento a Venezuela. O sea, Venezuela tiene, en cierta forma, un papel de, vamos a decir, de país comprometido con los valores básicos del sistema político y cultural de Occidente. Venezuela es un país profundamente democrático y profundamente libertario. En este sentido, se ha visto que en todos los países, en todas las ciudades donde hay núcleos fuertes venezolanos, como tú dices, ha habido manifestaciones y ha habido en cierta forma una difusión y una promoción del tema venezolano. En este aspecto, sería interesante saber si, por ejemplo, en esta nueva etapa que es de resistencia,
pues estamos en resistencia civil, no tenemos gobierno constitucional, sino un usurpador. ¿Qué podría hacerse para, para la relación entre la diáspora y estas nuevas autoridades electas, este nuevo orden democrático que fue ya electo por el pueblo venezolano y en el cual pudimos haber votado nosotros y podríamos tener entonces una mayoría aplastante total como electores de el nuevo jefe de Estado? A ver, José Manuel, fíjate, el- el partido que en algún momento estuvo en el gobierno y que fue de mayoría, ya no lo es. Desde el año 2015 se demostró que el partido que estaba en el gobierno era minoría. La alternativa democrática obtuvo el 2/3 partes, es decir, la mayoría absoluta del Parlamento venezolano, y con las triquiñuelas de los tramposos se inventó un Tribunal Supremo de Justicia que violó todas las normas, que, con el cual invalidó a varios de los diputados, destruyendo la mayoría absoluta, ¿no? Lo vuelven a hacer, volvieron a hacer lo mismo, valiéndose del Tribunal Supremo de Justicia, que no tenía nada que ver con las elecciones, y tratando de cantar victoria cuando no tenían ni siquiera el numerito del bingo. Entonces, sencillamente lo que hicieron fue utilizar ese parapeto legal, una trampa horrorosa, y con la fuerza de las bayonetas sentarse en el poder, digamos, imponer el poder. Ahora las bayonetas son lo que son, digamos, están contigo hasta que se movilizan y dejan de estar. Uno no sabe qué puede ocurrir allí. Lo cierto es que es un gobierno aislado, que ha demostrado su incapacidad para relacionarse con las personas, que además las personas, los votantes, las manifestaciones que hubo el 9 de enero, pese al clima de represión, pese al clima de asfixia y de creación de terror y miedo, se movilizó la gente, reiterando lo que ya había ocurrido en julio y había ocurrido antes, en 2015. Es decir, el gobierno venezolano, el actual, el de la dictadura venezolana hoy, se apoya básicamente en las bayonetas y en los recursos que le proporciona el control sobre el Tribunal Supremo de Justicia y el Parlamento. La sociedad y la diáspora venezolana está haciendo un trabajo enorme, enorme de denuncia, porque el gobierno tiene, esta dictadura tiene algunos amigos que les gusta, digamos, en el caso de España hay algunos cuantos amigos, en el caso de Francia también, en el caso de Estados Unidos, en esa cosa hemipléjica de colocarse en la izquierda, han logrado ganar algunos adeptos o neutralizar, digamos, unos silencios cómplices, gente que reclamaba muéstrame el voto, muéstrame que tú votaste, sin embargo envió su representante, pues ese juego extraño, ¿no? Pero en todo caso, la diáspora le corresponde y le va a corresponder: uno, acoger a un mayor número de venezolanos; dos, relacionarse, ejercer la diplomacia pública denunciando lo que ocurre en Venezuela. Pero no es solamente denuncia, es construcción de política, es ir prefigurando lo que tenemos que recuperar, que es la democracia. En el último estudio que nosotros hicimos, se constata que la diáspora está convencida de que el modelo para Venezuela es la democracia y que la salida es democrática, que importa mucho la forma en que se salga. Y yo creo que ir generando políticas que permitan eh, eh, crear las condiciones para establecer alianzas, conseguir recursos y seguir impulsando y frenando el deterioro del país para poder iniciar la recuperación de una manera más rápida. Yo creo que ese es los retos, parte de los retos que tiene la diáspora hoy en el mundo. Déjame especular un poquito más y ponerte algunas cosas que los economistas siempre valoramos, que es las relaciones financieras y de comerciales que existen en el mundo, digamos, en las relaciones internacionales como aspecto fundamental. Esta población que está afuera
en términos económicos es exportación, ¿verdad? Es exportación de mano de obra. Es decir, incluso quedándose en sus países de llegada, muchos ya lo aprecian, incluso en algunos países que tienen rasgos parecidos. Existe la balanza de pago, una cosa que se llama la balanza de, mm, la balanza de mano de obra, pues la balanza de pago de salario. Venezuela en ese aspecto tiene ya un gran potencial y muchos economistas se han dedicado a evaluar las remesas que son parte de los retornos que tiene Venezuela por su capital humano. Pero además están otro tipo de transferencias y de envío de recursos que no se registran como remesas. Es decir, Venezuela en la diáspora es una región económica de esta Venezuela que geográficamente está al norte de Sudamérica. Pero además, políticamente, yo tengo una figura un poco a lo García Márquez de la diáspora. Yo digo que la diáspora es una marcha que ya no podía quedarse en Venezuela, era muy grande. Y la marcha se fue de Venezuela. O sea, marchamos porque ya era imposible. No sé, las calles no nos contenían. Y las amenazas nos convertían pues en potenciales víctimas del gobierno. Es decir, no pudimos votar, pero somos a lo mejor 6 o 5 o 7 millones más de votos que hay a favor de Mundo y María Corina o en contra del gobierno y las dos cosas. En ese aspecto, esa gobernanza que tú mencionaste, que es un concepto bastante novedoso, ¿cómo podría, digamos, cobrar mayor peso del que ya tiene? Porque de hecho lo tiene y genera diariamente una gran, digamos, corriente de opinión, una matriz que pesa mucho, incluso que pesó mucho en todo el proceso político reciente. ¿Esa gobernanza cómo se constituiría? Bueno, lo primero es, necesitamos una institucionalidad que opere de manera privada, fundamentalmente, es decir, que allí el papel de la empresa y el sector privado es fundamental, por supuesto, de la sociedad civil. Sobre la sociedad civil ha recaído una parte importante de estos 25 años de asfixia en Venezuela en temas de búsqueda de información, denuncias, construcción, etcétera. Y además debe ser descentralizado, una institucionalidad descentralizada, porque incluso los flujos migratorios no se producen entre países, la gente no migra de Venezuela a Colombia o migra a Estados Unidos, la gente migra a ciertas localidades. El 52% de la diáspora está en el estado de Florida y dentro del estado de Florida en distintas zonas y luego el 14% está en Texas. Entonces, eso hay que verlo en qué parte de Texas, en qué partes de Austin, en qué partes de New York. Entonces se va concentrando porque eso tiene la teoría de redes, pues va funcionando. Ese es un primer elemento de la constitución de ese proceso. Pero el previo a eso es entender que la diáspora es un activo, que la diáspora es un capital importante que sumado al capital que está dentro del viejo mapa de Venezuela, van a crear, ya han creado fuentes de información, fuentes de conocimiento, porque no solamente las remesas, que de acuerdo a algunos estudiosos bastante serios que llevan años trabajando en este tema, como Orozco, hablan de 6.000 y tantos millones de dólares. Otros en empresas venezolanas la calculan en términos de 4.000, 4.500 millones, otros incluso hablan un poco más. Pero en todo caso, ese es un estudio por hacer, el de las remesas, pero las remesas son es uno de los componentes. Está el tema de las inversiones, el tema de las reparaciones de las edificaciones, de las juntas de condominio, está el tema de la inversión para los tanques de agua, ¿no? Y de los pozos, ¿no? Para recuperar, porque el tema es, parece extraño, pero el modelo socialista del siglo XXI lo que ha hecho es extremar
el sálvese quien pueda, ¿no? Digamos, romper la solidaridad y la cooperación, porque está obligado a la gente a buscar fórmulas que le permitan eso del agua, es una fórmula privada de resolver algo que debió haber sido público, por lo que además la gente está pagando. Entonces, el entender ese concepto de que la diáspora es un activo, de que la diáspora es una reserva, y olvidarse de esa palabrita terrible que han utilizado mucho, crisis migratoria. La crisis es un problema, y el problema no es la migración, el problema es el país que genera la crisis que produce la migración. Entonces, dejémonos de entender dejemos de utilizar palabras que no significan nada y que más bien estigmatizan a la diáspora, y pensemos en que esa capacidad va a servir para internacionalizar empresas, crear alianzas, son nuevas redes personales, institucionales, es una nueva lengua, es un conocimiento mejor del mercado, es un conocimiento mayor de los marcos legales, institucionales y culturales de los países con los que nos estamos relacionando y con los que nos seguiremos relacionando en nuestro esfuerzo por integrarnos globalmente, pese a las políticas de aislamiento a las que nos tiene sometido esta dictadura. Entonces, digamos que nosotros, la diáspora y la institucionalidad que proponemos no, que más bien lo que hacemos es dibujar lo que ya la diáspora y sus organizaciones han hecho. Más bien somos, Como dicen ustedes los eh, sociólogos, eh, están levantando, ustedes la están levantando, sí, como dicen en levantando la sociología. información de lo que ocurre, Exacto. de esos caminos que está construyendo la gente y que después Como, en como hace Japón el topógrafo, como hace el topógrafo. exactamente, exactamente. Decimos, hacemos la cartografía, la radiografía y ahora la estrategia de gobernanza. Lo que hacemos es retratar lo que las organizaciones han venido haciendo en el área de la comunicación, en el área de las ingenierías, en el área del emprendimiento, etcétera, en el área del ambiente. Entonces, Quizá, perdón que te interrumpa, que a mí la mente a veces se me va muy lejos. Somos hoy en día no una sociedad físicamente vigente, sino una sociedad también virtualmente operativa. Es decir, una gran cantidad del mundo de hoy funciona a través de redes y a través de la telemática. Entonces nosotros estamos diariamente, cada familia venezolana diariamente existe en dos o tres continentes, en tres o en los cuatro cinco ciudades, continentes, en los cinco en los continentes. cinco Claro, continentes. claro, pero me refiero a cada familia. O sea, hay una familia que está entre Estados Unidos y Venezuela, otra está entre Japón, Australia y Nueva Zelanda, pero etcétera. Lo que te quiero decir es que hace falta una innovación desde el punto de vista legal, constitucional e institucional para que se articule y se realice esa gobernanza de la Venezuela que ya existe en esa nueva geografía y que tiene derechos, el derecho a votar y hoy en día el derecho a protestar por el golpe de Estado, por ejemplo. La Y a ser diáspora es quizá elegido. una y, fuerza a- el dere- y fundamental. el derecho, y el derecho a ser elegido. Fíjate tú, los mexicanos que no contemplan la elección de los parlamentarios, sí contemplan la elección de los parlamentarios en las regiones que son fronterizas con Estados Unidos, donde hay muchos migrantes, tienen sillas reservadas. Eso hicieron Ajá. los portugueses, Los eso hicieron los italianos. italianos, Ujú. eso hicieron los franceses, eso han hecho los ecuatorianos, los colombianos, los dominicanos. Digamos, ese esfuerzo hay que hacerlo en el plano político, porque Venezuela cambió en su corteza y en sus entrañas. Es todo un cambio de una gran magnitud que no se puede hablar con generalizaciones simples, ¿no? Sí, Cuando uno ve voceros, no importa el signo, que dice la diáspora no existe o la diáspora es en la crisis migratoria, entonces tú dices, bueno, están haciendo generalizaciones simplificadoras e inútiles y además que no son capaces de permitirnos hacer, que nos sí. interrumpen la posibilidad de hacer política pública en serio, de aprovechar el hecho de que hoy tengamos venezolanos hablando chino, mandarín, hablando japonés, conectados a empresas, dirigiendo centros universitarios, creando, haciendo inversiones en distintas áreas, emprendiendo social y económicamente. Yo creo que allí hay un trabajo enorme
Muy que bien. ya ha venido haciendo la diáspora de manera muy silenciosa, pero que ya las redes que ha construido son muy potentes, pese a los obstáculos, porque además esto ha sido como la pelea del salmón, contracorriente, ¿no? Sí. Digamos, contra un gobierno que en lugar de ocuparse para hacer política, en serio, política es el tema de la seguridad social y sus efectos, política es el tema de la identidad, política es incluso dónde se entierra la gente, política es cómo se le presta salud, el tema de las pensiones, etcétera. Digamos, ahí hay todo un montón de áreas en las que hay que Vamos pensar con seriedad. Vamos a terminar porque podemos hablar muchas horas tú y yo. La verdad es que tenemos demasiadas cosas interesantes, por lo menos a mi punto de vista. Vamos a terminar. Yo quisiera ponerle título a este programa y María Corina habló de que ahora la cosa era en el ring. Entonces yo voy a ponerle el título, La diáspora está también en el ring. O sea, la diáspora La- está presente en el Siempre ha ring. estado en el ring. La diáspora La- siempre ha estado en el sí, ring. ok, exactamente. Ese es el título. Mira, ha sido muy grato y creo que vamos a seguir con más frecuencia este programa de Diasporzuela porque a mí desde que empezamos este programa, desde que yo salí de Venezuela, nunca tuve absolutamente ninguna duda de que yo seguía siendo venezolano. Yo no tenía ninguna y ahora menos la tengo. Bueno, vale, un gran abrazo, Tomás, en la distancia, todo nuestro Igual para ti, un cariño abrazo inmenso. y que todos tus proyectos de este año tengan un rumbo exitoso. Muchísimas gracias y que mejore el Gracias, clima un también abrazo. para ti. Un abrazo. Gracias. Chao.